Hablamos hoy de traumatismo infantil y cuando hablamos de esto hablamos de los golpes. Hablamos de aquellas cosas que le pasan normalmente a los chicos y que pueden ser realmente muy pero muy peligrosas porque hay como una dualidad interna en los adultos. Es decir, ¿lo dejamos ser o lo protegemos? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre decir, bueno, más sí, que se dé la cabeza contra el suelo porque eso forma parte del crecimiento y del desarrollo del niño? O estamos detrás de ellos corriendo así como con el corazón en la boca permanentemente. Lo cierto es que los chicos tienen accidentes muy pero muy frecuentemente. El doctor Lionel Paladino, que es cirujano bucomaxilofacial del Hospital Odontológico Municipal de Malvinas Argentinas, nos cuenta cuáles son los traumatismos más frecuentes y cuáles son las soluciones posibles a estos traumatismos. Los traumatismos más comunes que vemos acá en el Hospital Odontológico de Malvinas Argentinas es fracturas de mandíbula, lo que es fractura dentoalveolar, fractura del cóndilo y lo que son lesiones o laceraciones a nivel de piel. Nosotros acá en el Hospital Odontológico contamos con un equipo de lo que es tomografías de última generación, así también como equipo para sacar lo que es radiografías panorámicas. Entonces lo bueno es no alarmarse en estos casos y sí llevar al paciente o al chico o al adulto, en este caso el chico, estamos hablando de niños, al hospital o al centro especializado más cercano a su domicilio. En este caso nosotros tenemos mucha coparticipación con diferentes partidos porque es un centro de referencia en lo que es la parte de traumatología, que es el Hospital Odontológico de Malvinas. Así que tenemos bastante afluencia de pacientes y debido a la complejidad y a la complejidad que nosotros tenemos de última generación de los equipos que tenemos, ¿no? Empezamos a ver si el paciente está fracturado, empezamos a ver si tiene algún tipo de hematoma en el piso de boca o la laceración que pueda llegar a tener en lo que es piel. Después de ahí sí empezamos a hacer el tema del diagnóstico a nivel de lo que es una radiografía panorámica, una radiografía oclusal. En el caso de que no haya estos elementos, una postura anterior, algún tipo de sistema de radiografías o de técnicas radiográficas. Y después sí, lo que es lo más avanzado, las tomografías. En el caso de un chico con una fractura de mandíbula, lo que se realiza es, hay dos tipos de tratamiento. Un tratamiento se llama tratamiento cerrado, que es la colocación de arcos Peine o arcos de Erich, lo cual lo lleva a oclusión al paciente, pero eso tiene que ser en fracturas no desfavorables, en fracturas en las cuales sean no desplazadas o conminutadas, esas fracturas muy severas, o sea que tienen que ser fracturas simples que yo pueda manejar con eso. Y en otro de los casos, que es lo de última generación, que es la colocación de placas y tornillos de titanio, que es lo que se denomina osteosíntesis rígida o tratamiento abierto. ¿Por qué tratamiento abierto? Porque el paciente sale de quirófano con la boca totalmente abierta y no tiene que estar bloqueado esos de 45 a 60 días, sino que el paciente se puede reinsertar a su sociedad a la semana. Antiguamente sí se utilizaba lo que es la osteosíntesis con alambre y actualmente lo que se está usando es todo placas y tornillos de titanio. Con la reconstitución o la restauración de esa fractura, reposicionar esos huesos y con esa osteosíntesis rígida, volvemos a tener la oclusión normal del paciente. Bueno, esto es algo a tener en cuenta y en general, como el doctor nos decía, el clásico diente que se sale, los clásicos dientes que se meten para adentro, que ya me da el erizo que me da decirlo, pero esto es una realidad. Inclusive a mi sobrina le pasó una vez, me acuerdo que mi cuñada me llamó por teléfono y me dijo, tiene todos los dientes adentro, ¿qué hago? Y vos decís, la verdad es que uno no sabe. Lo cierto es que hay que ir inmediatamente y de urgencia al hospital para que el especialista, en este caso el odontólogo, el cirujano odontológico, lo pueda ver y pueda resolver qué hacer. Otra de las cosas muy pero muy habituales tiene que ver con los famosos cortes. El corte en la ceja, el corte en la pera, porque se cayó del triciclo, se cayó de la bicicleta, le pegaron un raquetazo, un pelotazo, lo empujó algún hermano. Fue sin querer, ¿no? Fue sin querer y sí, pero en general estas cosas suceden, bueno, hay otras circunstancias, pero no nos vamos a meter en estos ambientes porque no da para eso, sino que estamos hablando de aquellas cosas que realmente sí suceden y que forman parte de la vida y uno se enfrenta con esas circunstancias y decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hay que diferenciar es si es un corte superficial o es un corte profundo. Si es un corte superficial, como cuando nos cortamos con la hoja de un papel o con algún cuchillo, duele muchísimo, pero en realidad sangra un poquito y uno haciendo compresión durante unos minutos ya deja de sangrar. Basta con ponerse algún vendaje mínimo y no pasa nada. El tema es cuando es muy profundo, que quiere decir más de 1 centímetro, o los bordes están muy separados, o
puede ser bordes irregulares, porque tal vez fue una lata, ¿sí? O obviamente si es algún elemento que esté oxidado. En todos esos casos tenemos que ir a consultar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hasta llegar al hospital o hasta llegar a la clínica? Hacer una compresión con algún elemento estéril que tengamos. Si tenemos una gasa mejor, si no, algún trapo o repasador limpio para comprimir y evitar que sangre. Pregunta, vamos por parte, porque yo, lo que sí seguro no hagan es buscar los documentos, que es algo que uno... Yo cuento esto siempre porque es muy gracioso, que cuando Simón se cortó la pera 2 veces y la segunda vez Horacio me dijo voy a buscar los documentos. Era tal la desesperación que era verlo al chico cortado que me dijo voy a buscar los documentos, ¿entendés? O sea, con la intención de dilatar la situación, ¿entendés? Con la Pero pregunto, digo, vamos por paso. ¿Tengo que lavar yo la herida o directamente me voy al hospital así? Si es una herida profunda, conviene ir y consultar rápidamente. Si es una herida superficial, siempre hay que lavarle la herida con agua y con jabón para evitar la infección con las bacterias que normalmente viven en la piel. ¿Sí? Con agua y jabón nosotros prevenimos eso. Si tenemos algún otro antiséptico, lo podemos utilizar. Nosotros siempre estamos imaginando que el hospital está a la vuelta de la esquina, que no es una realidad. Para mucha gente el hospital no está a la vuelta de la esquina. Entonces, frente a esas circunstancias, si yo tengo y sé que tengo que tomarme colectivo, que posiblemente llegue a la 1h30 al hospital con un corte, ¿qué decisión tomo? ¿Lavo y comprimo o así como está? Bien, siempre se recomienda lavar porque uno también ve cómo es la herida, ¿no? Uno puede clasificarla y sabe si tiene que ir a consultar o no. Después de la compresión, si la herida da para consultar, no hay tampoco que salir corriendo. Tenemos varias horas para que esa herida, si necesita sutura, pueda ser suturada. Muchas veces antes se utilizaba pegamento, ¿sí? En las heridas, sobre todo de los chicos, para pegar y unir los bordes. Y evitar coser. Sí, eso ya no se está utilizando. Se pueden utilizar unas banditas que se pegan en forma transversal, se unen los bordes y se le pega en forma transversal para que normalmente el cuerpo haga la cicatriz, ¿sí? Todo lo que sea cara es un tema aparte, y sobre todo en las nenas. ¿Por qué? Porque un corte que no tuvo una buena sutura o no la realizó en general alguien que sepa esa sutura puede dejar una cicatriz de por vida. Entonces, esto es otra cosa a tener en cuenta, que muchas veces uno en la urgencia no lo solicita, se desespera. Llegaste a la guardia, bueno, obviamente, el médico que está de guardia te cose y te soluciona la herida. Pero hay que tratar de prever lo que va a venir, como dice Ezequiel. Estamos hablando de tu nena, que por ahí tiene un corte en la cara, y efectivamente es fundamental solicitar un cirujano plástico, porque ese cirujano plástico va a poder resolver esa herida de otra manera que lo haga otra persona. Y hay varias horas, tenemos tiempo como para esperar. Entonces uno puede ir a la guardia, le pueden hacer las primeras curaciones, pueden llamar al cirujano, que generalmente no hay un cirujano plástico de guardia, ¿sí? Entonces uno lo llama, está en guardia pasiva, y el cirujano viene y va a hacer una técnica que deje la menor cicatriz posible. ¿Por qué? Porque la cara es una zona bastante común de cortes. Sí. El corte del mentón es el más común, porque los chicos caen, pegan y la mayoría tienen un corte bien por abajo. Que lo que tiene que bueno es que en general no se ve. ¿Sí? No se ve, el de la ceja abre el mismo. Simón tiene 3 en el mismo lugar. Se va abriendo. O sea, la tercera vez ya la cicatriz era complicada. Porque es zona donde hay poca grasa, es muy fácil hacer un corte y en general sangra mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La ceja es otra de... Distinto son los cortes que tengan compromiso de arterias o venas. Como decíamos, esto ya es primeros auxilios y esto hay que prestar mucho, pero mucho cuidado. Si es una vena, va a ser un sangrado continuo, ¿sí? Pero puede ser muy importante. Así que va a haber que comprimir con una gasa, y si esa gasa se llena de sangre hay que poner otra arriba, no se saca la que está abajo, ¿sí? Se pone otra arriba y se hace una compresión fuerte. No hay que hacer un torniquete. Bueno, eso te iba a preguntar. Eso lo dejamos para casos extremos en que no se puede controlar el sangrado y para casos donde algún accidente muy grave, donde hubo alguna amputación. Pero Ezequiel, por ejemplo, otra amiga que lo he contado también, que tuvo el accidente en su bracito, una nena de 4 años, donde obviamente se le cortó la arteria del brazo. Sí. La mamá instintivamente dijo, bueno, me las voy picando, pero estaba sola con la nena, tenía la sensación de que la chiquita se estaba desangrando y efectivamente ahí, ¿cuál es la...? Pues, yo trato de ponerlo en situaciones prácticas, ¿no? Digo, ¿qué haces?
agarrás una remera y le haces un nudo para evitar que se desangre, te la pones encima y le apretás vos la herida, o sea, ¿cuál Exacto. es la decisión más correcta? En general lo que tiene la arteria es que va a salir con los ritmos del corazón, ¿sí? Cada vez que el corazón bombea va a salir un chorro de sangre, ¿sí? No es continuo que va a bañar el brazo. Entonces, lo que uno puede hacer en forma práctica es colocar el dedo donde está la lesión. Eso muchas veces tapa esa arteria, tapa el orificio por donde está saliendo sangre y con eso podemos permitir que siga pasando sangre al resto del miembro, cosa que con el torniquete no. ¿Sí? Si yo le hago un torniquete y dejo que deje de salir sangre, voy a parar la hemorragia, pero lo que está más allá, lo que tendría que irrigar o llevar sangre a ese bracito o a esa pierna, no le va a llegar y lo más probable es que tenga consecuencias en forma posterior. Igualmente estamos hablando de casos extremos y esto no tenemos que ir a ver dónde nos cubre la obra social, la prepaga o qué hospital. No, cualquier centro que tengamos cerca nos tiene que dar los primeros auxilios y es una emergencia. Después veremos a dónde nos derivarán por nuestra obra social, prepaga, etcétera. Esto es una urgencia. Pero distinto es un corte simple. Obvio. Saber estas cosas, aunque parezca medio mórbido estar hablando de estas situaciones, son claves, son fundamentales. Es la posibilidad que vos tenés de reaccionar bien o de no reaccionar bien y poder hacer que las consecuencias que puede sufrir tu hijo sean muchísimo más graves de las que en realidad pueden ser. Y muchas veces, hay veces que sangra mucho y uno se asusta por demás. Por eso, generalmente, ¿viste los cortes en la cabeza? Sí. Uno lo que hace es, le mojas la cabeza, ves dónde tiene el corte y por ahí es un corte chiquitito, pero sangra muchísimo. Así que, a no asustarse con estas compresiones, vamos a llegar a buen puerto. Bueno, hablando de las cosas que le pueden pasar a sus hijos, en un ratito estaremos desarrollando con la licenciada Joalf qué pasa con estos padres sobreprotectores, que le tenemos miedo, yo podría decir y definir a la vida en sí misma, porque la vida tiene sus riesgos y obviamente si uno no se acostumbra a golpearse, a cortarse, a lastimarse, la vida va a resultar complicada. Pero de todas maneras vamos a analizar qué pasa con estos padres sobreprotectores y qué pasa también con aquellos niños hiperkinéticos que no pueden parar y uno tiene la sensación de que no hay control y que están en peligro y en riesgo permanente. Esto va a ser después de la pausa. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Antes de la primera pausa, perdón, vamos a hacer un pedido solidario que es muy pero muy importante para todos nosotros, que es para una niña que se llama Luana Vázquez, que tiene 7 años de edad, que está internada en el Hospital Italiano de La Plata en terapia intensiva y se necesitan con suma urgencia 20 dadores de plaquetas. A las personas que puedan suministrarlas rogamos presentarse en el Instituto de Hemoterapia de la calle 15 entre 65 y 66 de la ciudad de La Plata, en el horario de 7 a 15 horas o comunicarse con el 156-739-5271. Esto es muy importante, se trata de Luana, una chiquita de 7 años, así que si tienen la posibilidad de ayudar, háganlo. Ahora sí, hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta. ¿Sabías que para evitar las caídas del bebé no hay que dejarlo solo sobre lugares altos como cama, cambiador, etcétera, ni siquiera un momento, y no permitir que el bebé sea transportado en brazos por otros menores? Mantener cerradas y protegidas las ventanas. En las terrazas y balcones colocar barandillas altas y sin barrotes horizontales ni macetas u otros objetos sobre los que los niños puedan trepar.